Bueno, hermanos, buenos días a los que estamos presentes, gracias por venir, gracias por estar. Ya son 9:15, así que vamos a arrancar. No podemos esperar mucho más porque si no se nos va a atrasar el culto. Habíamos estado viendo el capítulo 7, subpunto 2, y habíamos llegado a ver los tres apartados del subpunto 2. Y habíamos dicho que, como conclusión, muchos son llamados, dice el Señor, pero pocos los escogidos, en Mateo 20:16, y lo repite en Mateo 22:14. Así que los escogidos son los que están, por la voluntad de nuestro Dios, predestinados para ser salvos únicamente. Y decíamos, leyendo Juan 6:44, que el propio Señor Jesucristo afirmaba que ninguno puede venir a Él si el Padre que le envió no le trajere. Y dice Jesús, y yo le resucitaré en el día postrero. Escritos están los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No todo el mundo. Ese todos no se refiere a todos sin excepción, habíamos dicho, habíamos aclarado, y hasta aquí habíamos llegado. La elección incondicional de Dios es uno de los puntos fundamentales de esta última parte del capítulo 7, que es una parte del plan de Dios fundamental para que alguno pudiera ser salvo, porque si fuera por el hombre, ninguno busca a Dios, ninguno está en condiciones de venir a Él de ninguna manera, porque lisa y llanamente el pecado que mora en cada uno de los que fuimos en algún momento caídos y no regenerados, lo impide. Pero gracias sean dadas a Dios, como dice Pablo, por nuestro Señor Jesucristo, porque Él, y a través del plan de redención, del pacto de redención hecho en la eternidad pasada, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, obraron en la salvación de su pueblo, de sus elegidos, por su sola gracia y por medio de la fe únicamente. Todo eso lo habíamos visto el domingo antepasado, porque el domingo pasado, bueno, todos saben que yo no estuve disponible por una cuestión de salud. Y hoy vamos a retomar ya el capítulo 7 y vamos a comenzar con el subpunto 3, que tiene 3 apartados. Voy a leer lo que dice la declaración de fe al respecto. Dice, este pacto se revela en el Evangelio. En primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto como todos los descendientes de Adán caído que son salvados obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que tuvo Adán en su estado de inocencia. Aquí hay varias afirmaciones importantes y arrancamos, como ya habíamos visto con anterioridad, con el
ya famoso para nosotros y conocido versículo de Génesis 3:15, que habla del protoevangelio, habla del plan de redención y habla de la salvación prometida a la mujer a través de su simiente, y esa simiente sabemos que es Cristo. Luego esto va avanzando a través de la historia hasta llegar a Abraham, y con Abraham terminamos hablando de lo que es la fe. Y vamos a ver el paralelo que hay entre Abraham y nuestro Señor Jesucristo. Ya analizamos entonces este primer referente bíblico que nos habla del protoevangelio, que yo lo voy a leer, a ver si lo tengo acá bien a mano. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice Dios, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, hablando Dios a la serpiente. Esto habla del protoevangelio, o sea, es una tenue revelación de lo que es el plan de redención, ya que esto no tomó por desprevenido a Dios, no lo tomó por sorpresa. Sabemos que Dios conoce todo y sabe de antemano todo lo que va a ocurrir, y ya tiene un plan preparado para estos casos. Ya lo vimos en providencia divina, cuando vimos providencia divina, ya lo vimos cuando vimos decreto de Dios. Y este es una profecía esperanzadora acerca del primer plan redentor de Dios, o el llamado pacto de redención, porque para el hombre caído en condenación, un hecho en principio irremisible e irreversible, o sea, un acto imperdonable. Irremisible quiere decir imperdonable. Irreversible, que no puede ser cambiado de ninguna manera por el hombre por sí mismo, de no intervenir el favor de Dios. Aquí está la gracia. La violación de la ley de Dios por parte del hombre trae condenación, y no hay vuelta, condenación eterna. En Romanos 16, los versículos 25 y 27, dice: y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según los mandamientos del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Palabras de Pablo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí cuando dice mi evangelio? ¿No es el evangelio de Jesucristo? Como atesorando para sí esa noticia maravillosa que es el evangelio. En realidad, Pablo está glorificando a Dios, y deberíamos leer, como está por ejemplo en la traducción PDT de la Biblia, el versículo 25, como a Dios que los hace firmes en la fe sea la honra. Esas serían las palabras traducidas de Pablo, un poco más expresando la realidad de lo que él quiere decir. De manera que también ratifica que la firmeza de la fe, lo que nosotros conocemos doctrinalmente como la seguridad de salvación, o también en el TULIP, la perseverancia de los santos, el quinto y último punto del TULIP, que en realidad debería nombrarse como preservación de los santos. Yo se lo había dicho, porque el que preserva al creyente en la fe es Dios, no es la fe propia del creyente que lo mantiene. Si bien la fe nuestra es importante, nosotros, por la debilidad que tenemos, por el pecado que aún mora en nosotros, somos inconstantes. Sin la gracia de Dios obrando en nuestra vida, es imposible que podamos siquiera retener
la confianza y la fe suficiente para poder llegar salvos hasta el final. No proviene de nosotros esta fe porque es por medio de la acción directa de Dios que nos llamó a salvación, eso no hay ninguna duda. Él es quien además nos fortalece con la buena noticia acerca de Jesucristo que Pablo anuncia. En Filipenses 1:6 podemos leer que el que comenzó, ¿qué dice? El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es por obra de Dios que nosotros perseveramos porque Él nos va renovando de día en día, de vez en vez, fortaleciéndonos. Esa buena noticia del plan secreto de Dios que en este tiempo ha dado a conocer, pero que estuvo escondido durante muchísimo tiempo, durante el antiguo pacto, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, es el llamado plan de redención o pacto de redención. Eso es lo que se anuncia en Génesis 3:15. Ahora se nos revela ese plan a través de los escritos de los profetas y que es consumado en toda su dimensión. ¿En quién? En la persona de nuestro Señor Jesucristo. El unigénito de Dios encarnado, a quien viviendo una vida perfecta, ¿qué hizo? Cargó con nuestros pecados y los llevó a la cruz. Murió como nuestro sustituto en la cruz para declararnos justos por la sola fe. En 2 Corintios 5:21, Pablo escribe: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Fuimos justificados porque Dios interpuso a Jesucristo como mediador de esa obra maravillosa que fue la redención por medio de su sangre, cosa que nosotros ni ninguno que nació en este mundo desde Adán hasta el presente podía lograr, porque todos estamos sucios y contaminados con el pecado. Tenía que ser un cordero perfecto el que se ofreciera como sacrificio, y en este caso para el sacrificio total y la expiación total de nuestros pecados se necesitaba un ser humano totalmente santo, y no solo eso, sino que hubiera cumplido de principio a fin con lo que Adán no pudo cumplir en aquel tiempo, que es guardar toda la ley sin quebrantar un solo punto, en obediencia al Padre. El eterno Dios ha ordenado que los gentiles, aquellos que no somos judíos y que estábamos, como vimos el otro domingo, lejos de ser el pueblo elegido de Dios, estamos lejos del pacto de la promesa, sin Cristo y sin Dios en el mundo, en esa condición desesperante, a través de la gracia de Dios podemos ser llamados, podemos escuchar, oír ese llamado y podemos obedecer. Podemos creer y obedecer. La fe, o sea, el creer, siempre genera obediencia. Así que saquen sus propias conclusiones cuando alguien dice que cree, pero no obedece. Ustedes lo pueden comprobar con la asistencia, por ejemplo, a la iglesia, la asistencia a los cultos, la asistencia a la escuela bíblica, por ejemplo. Cuando hay un llamado de Dios, la escuela bíblica es una convocatoria de Dios, no es una convocatoria mía ni del pastor. Es una convocatoria de Dios, ¿para qué? Para ejercer una gracia que Dios nos da, que es el aprender a través del discipulado. Esto es discipulado, es aprender lo que Dios dice a través de una guía formidable que es la declaración de fe. La declaración de fe es el conocer perfectamente, porque lo vamos desarrollando bien de a poco y bien detalladamente, todo lo que creemos de la palabra de Dios. Una vez les comparé lo que estamos haciendo con lo que se llama teología bíblica
o sea, la teología que vamos desarrollando a través de la historia bíblica en secuencia desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es lo que hace la declaración de fe. Comienza hablando, ¿de qué comenzamos hablando? La primer clase que tuvimos, acerca de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la base nuestra, la base de nuestra fe es la palabra de Dios. No hay una cosa más elevada ni más perfecta que la palabra de Dios. No hay algo que se compare siquiera con lo que es la palabra de Dios. Inerrante, inefable, irreemplazable. Entonces, el creer para nosotros es obedecer. La creencia, la fe, siempre genera obediencia. Así que podemos definir que el que realmente cree, obedece. Y así como cuando tenemos un trabajo y nos imponen un horario en el trabajo, nos esforzamos por cumplir, por no faltar y por llegar a horario a ese trabajo, yo creo que Dios es muchísimo más importante que cualquier trabajo que podamos tener. Entonces yo creo que tenemos también que escuchar atentamente a la voz de Dios, discernir lo que Dios nos pide y obedecer, porque eso es la fe. Entonces, o estamos inmaduros en la fe, o realmente la fe que tenemos no es una fe para salvación. Hay que tener cuidado, hermanos, con cómo nos movemos en el ámbito eclesial. Pablo termina estos párrafos con una doxología y dice Pablo: al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Todo esto que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, de los gentiles y de los judíos primero, es una obra de gracia y la única finalidad de esto es llevar gloria a su propio nombre, no es otra cosa. En Efesios 3:5, Pablo escribe: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aunque Dios ha prometido bendición del alcance universal a través de Abraham, cuando dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, como ya vimos hace 2 domingos, en Génesis 12:3 lo dice a esto. En Génesis 12 está detallado el llamamiento de Abraham y todo lo que va ocurriendo con la fe de Abraham, una fe totalmente infantil e imperfecta desde sus comienzos hasta que él comienza a entender y se convierte en un verdadero adorador. Ya lo podemos ver en el capítulo 14, Abraham de otra manera, obrando de otra manera, y sin embargo, aún tropezando con muchas cuestiones que lo hacen que su fe no sea perfecta. Aún así figura como uno de los héroes de la fe. Y es uno de los tipos de Cristo, Abraham. Porque las 4 promesas que están en Génesis 12:3 al 6, que Dios le hace a Abraham cuando le dice que abandone a su tierra y su parentela, esa promesa tiene 4 promesas en sí, que es el bendecirlo a Abraham, engrandecer su nombre, etcétera, etcétera. Todo lo pueden leer ahí, yo no me voy a... Es muy, muy largo el tema y muy profundo el tema de Abraham y cómo Abraham representa a Cristo. Porque las promesas que se le hicieron a Abraham son las promesas que el Padre hace a Jesucristo cuando elabora el pacto de redención, ese pacto intratrinitario que está esbozado en Génesis 3:15, porque le dijo a Cristo, por ejemplo, que tú vas a dejar tu trono y vas a ir a la tierra, vas a vivir una experiencia que hasta ahora ninguno de nosotros ha vivido como Dios, vas a ser parte de la naturaleza humana, pero no parte en sí como Dios de la naturaleza humana, sino que se va a encarnar, o sea, va a tomar naturaleza humana para poder cumplir con todo lo que, como les decía hace un ratito, con todo lo que Adán no pudo cumplir y en lo cual fracasó, Cristo no fracasó.
y luego el Señor le da promesas de engrandecer su nombre, llevar el Evangelio a todos los gentiles, etcétera, etcétera. Son las mismas 4 promesas que le hace a Abraham, se las hace a Cristo en el pacto intertrinitario, pero no vamos a hablar, yo se los doy como bosquejo nomás, como para que tengan una idea de cuánto abarca el tema de Abraham o el nombre de Abraham aquí en todo esto que se desarrolla ahora desde el subpunto 3, en sus 3 apartados hasta el final del capítulo 7. Habla de Abraham, siempre habla de Abraham. Ese misterio, que es una promesa en el Antiguo Testamento, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, dice Pablo, como ya vimos hace 2 domingos atrás, el significado pleno se hizo claro cuando Pablo escribe en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahí se unifica todo lo que es la promesa de Dios a los judíos con los gentiles. Y ya no hay más diferencia racial, no hay diferencia de clases sociales, no hay diferencias siquiera espirituales, porque están todos comprendidos y bautizados en un mismo espíritu, dice Pablo. En Génesis 12:3 decíamos que Dios decía, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, les decía a Abraham. Y en Gálatas 3:28 Pablo no se refiere a todos sin excepción. Ese todos que nombra Pablo ahí no es todos sin excepción, sino todas las familias que han sido llamadas y han sido predestinadas para ser parte del pueblo de Dios. Por otro lado, en Isaías 49, versículo 6, profetizó la salvación para todas las etnias, para todos los pueblos, y dice, hablando de Israel, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di como luz para todas las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Pero fue Pablo quien registró el cumplimiento de esa promesa divina. Si leemos Hechos 13, si me acompañan a Hechos 13, 46 y 47. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, y más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y aquí Pablo está citando lo que leímos recién, a Isaías 49:6. Pablo declara una verdad que ni los grandes profetas pudieron ver en ese entonces, en el Antiguo Pacto, que dentro de la iglesia, la cual se reveló en Pentecostés, lo podemos leer en Hechos 2, como un solo cuerpo unido, no habría distinciones étnicas, ni sociales, ni espirituales, como les decía recién, judíos y gentiles unidos en un solo cuerpo y un solo Señor, una sola fe y un solo Dios y Padre, compartiendo una misma promesa. No sé si les suena esto, pero eso está en Efesios 4, Efesios 4:4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, por todos y en todos. Esos son los salvados judíos y los salvados también gentiles. Es un solo cuerpo unido por Cristo.
El plan de redención abarca desde judíos hasta gentiles todas las etnias de la tierra. En Tito 1:2 dicen: la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y esto habla de predestinación, como Efesios 1, Efesios 2, etcétera, etcétera. Y de glorioso pacto de redención que nombrábamos recién. Por otra parte, Hebreos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí ese muchas veces y de muchas maneras se referencia a muchos escritos, visiones, sueños, etcétera, de la manera como Dios se comunicaba con sus llamados o sus escogidos en algún tiempo del antiguo pacto, que ahora ya no lo hace de esa manera. Ya no hay más profetas, ya no hay más revelaciones por parte de visionarios ni nada por el estilo. Esto de estos hechos, de estos escritos, visiones, sueños y profecías fueron testigos los padres, los antiguos padres de los judíos a quien se le escribió, que estaban en la diáspora, que se le escribió la carta a los hebreos. La revelación de Jesucristo, voy a leer lo que dice la Biblia de la Reforma, un comentario al respecto. Dice: la revelación de Jesucristo como el Hijo de Dios es una revelación cualitativamente superior a la dada por los profetas. Moisés, el más grande profeta, fue solo un siervo en la casa de Dios. Cristo está como hijo sobre la casa de Dios. Y el Hijo habla como lo hicieron los profetas, pero habla con el hijo, como el Hijo que tiene una revelación final, total, absoluta. No hay más revelaciones que la que Cristo ha dejado. La supremacía del Hijo en cuanto a la herencia se mostrará al final, pues en Colosenses 1:16 dice que todo ha sido creado para Él, por Él y para Él. Y esto incluye a cada uno de nosotros, los escogidos, desde la eternidad pasada, y el Padre dio a Cristo para salvación. Eso está en Juan 10, 27 al 29. Ahora vamos al subpunto 3, apartado 2, la parte que dice, que ya leímos, pero voy a leer nada más que el apartado 2. Y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Si no hubiera habido una predestinación real a través de escoger antes de haber nacido y no por una presciencia de que Dios sabía quiénes iban a creer y a esos eligió, no es así. Si Dios no hubiera predestinado a algunos que fue anotando en el libro de la vida, todo el plan de redención hubiera fracasado, porque hubiera sido, si ustedes calculen que Dios se le escaparían las cosas, porque Dios estaría continuamente agregando nombres en el libro de la vida y eso es imposible. Eso se hizo una sola vez en la eternidad pasada. Entonces no todos los que quieren ir a Cristo o dicen querer ir a Cristo son escogidos, no todos. Algunos sí dicen y realmente creen y desarrollan una fe salvífica, pero muchos otros son simpatizantes, son convencidos de que hay algo, como me decían a mí, yo me gustaría su religión porque es bueno, porque los veo a ustedes cómo andan y me agrada su forma de ser y qué sé yo, y yo tengo un hermano, tengo una tía o tengo un primo que es creyente y que parece que la vida le sonríe. A nosotros la vida no nos sonríe, la vida nos quiere comer crudo, pero tenemos la paz que Dios nos da, eso sí, que es otra cosa. Entonces, los que logran esa paz
es porque tienen una fe firme. Y a pesar de las circunstancias de la vida que nos pasan por delante y nos pasan por encima a veces, podemos desarrollar la fe y podemos creer y podemos tener confianza que lo mejor que tenemos es haber conocido a Cristo. Entonces, este subpunto, este apartado, empieza con Efesios 1, 3 al 11 y 2 Timoteo 1, 9 como referencias bíblicas. Este precioso pasaje, por ejemplo, de Efesios 1, del 3 al 11, lo vamos a leer, 1 del 3 al 11. No me quiero extender mucho, lo quería pasar por alto, pero no puedo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, no con alguna, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor, habiéndonos predestinado, vuelvo a repetir, para ser adoptados hijos suyos, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, esto es, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fuimos predestinados según el propósito y el designio de aquel que hace todo conforme a su voluntad, no porque nosotros creímos, sino porque Él nos llamó. No porque nosotros creímos somos salvos, sino porque Él nos llamó pudimos creer. Porque nosotros éramos incrédulos, hermanos, totalmente incrédulos, y no solo eso, sino enemigos de Dios. Ahora, esta alabanza preciosa que empieza en Efesios 1, del 3 al 11, que leímos recién, es un paralelo y es una ampliación de Romanos 8, del 28 al 30, donde Pablo dice que a los que antes conoció, etcétera, 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 hasta la glorificación, la cadena de oro de la salvación. Y es una rotunda y clarísima alusión al concepto de la innegable elección incondicional de Dios, o el segundo punto del TULIP, la unconditional election, en inglés. Yo no sé inglés, pero me acuerdo de eso. Sobre los escogidos, que es el segundo punto de la doctrina bíblica de la gracia, o TULIP en inglés. Yo sé que a muchos les da escozor, picazón, y hasta les salen ronchas con esto, pero es así. En 2 Timoteo 1:9, Pablo escribe, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Así que no puede ser que porque yo creí y Dios, cuando vio que yo iba a creer, ahí me anotó en el libro de la vida. No es así. Sino antes de los tiempos de los siglos nos fue dada esa gracia en Cristo Jesús. Y nuevamente Pablo expresa aquí el concepto de elección incondicional y
soberana de parte del Dios Trino, quien en la persona de nuestro Señor Jesucristo, como cabeza federal o representante de toda la raza humana, ejerce esa acción eterna en la cual el Padre es quien escoge, el Hijo es quien salva y el Espíritu Santo es quien sella esa salvación, quien nos sella y quien nos aplica la redención que había estado preparada para todo su pueblo, el pueblo elegido por Dios. Así entramos al último apartado del subpunto 3, que dice: y es únicamente a través de la gracia de este pacto como todos los descendientes de Adán caído que son salvados obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. El hombre no puede volver a ese estado de inocencia, por más que se declare bueno. Hay 4 referencias bíblicas, una en Juan 8:56, que no la vamos a leer, Romanos 4, 1 al 25, que tampoco la vamos a leer, Gálatas 3, 18 al 22, solamente voy a dar un resumen de lo que todo eso significa para explicar el punto este último. Y Hebreos 11, 6, 13, 39 y 40. Llegado al final de este punto 7, concluimos que es solamente la pura y bendita gracia de Dios la que hace posible que todos los descendientes de Adán caído, que somos todos nosotros, tengamos esperanza, ya que el incrédulo no puede ni quiere entrar por la puerta estrecha de la salvación que Cristo nos ofrece, que dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición. Nadie quiere entrar por esa puerta estrecha. Sin esta iniciativa de parte de Dios, ninguno podría ser salvo, porque el hombre caído está imposibilitado de ser aceptado por el Dios Santísimo en esas condiciones. La gracia de Dios en la persona de Jesucristo es la única provisión que puede justificar al impío. Y esto es un gran misterio, hermanos. Que Dios justifique al impío es un gran misterio. En Hebreos se nos advierte que sin fe es imposible agradar a Dios, y lo dice en Hebreos 11.1, donde tenemos la definición bíblica de la fe, que es ¿qué? Es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera, y aún más, es la convicción de lo que no podemos ver. Eso es la fe bíblica. Juan nos dice por boca de Jesús que Abraham sí vio la promesa. Pero el escritor de Hebreos más adelante nos dice que todos los héroes de la fe que se nombran en el capítulo 11, que ustedes pueden leerlo, es largo, murieron sin ver esa promesa. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se contradice la escritura? Por cierto que no, o de ninguna manera, como diría Pablo. Y esto nos es revelado claramente en el versículo 6. Leemos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice la Escritura, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, 2 condiciones. Yo tengo que acercarme a un Dios y realmente creer que hay un Dios y que es galardonador del que lo busca. Sin esa fe, como la fe de Enoc, por ejemplo, es imposible que alguien camine con Dios. Es imposible sin ese tipo de fe. La persona debe creer que el Dios vivo y verdadero existe, más allá de que no podamos verlo y más allá de cualquier circunstancia que nos toque atravesar en esta vida, como les decía recién. Hay muchas desgracias y cosas que no nos gustan que nos pasan. Hay muertes de familiares, muertes inclusive de hijos que los padres tienen que soportar, la muerte de nuestros padres. La muerte es algo terrible, pero todos tenemos que pasar por enfermedades inclusive crueles que pueden o no llevarnos hasta el borde de la muerte. Algunos zafan, otros no.
Pero a pesar de eso yo tengo que creer en Dios y creer que Él es galardonador de los que le buscan. Más allá de mis circunstancias personales, Dios es bueno y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y eso es una definición que yo tengo que aceptar. Dios no me manda que yo tenga que entenderla, sino aceptarla, porque es palabra de Dios. Entonces, Abraham sí vio, pero lo vio con los ojos de la fe a la promesa de Dios. La fe de Abraham, Isaac y Jacob es expresada en todos aquellos que murieron sin saber cuándo habrían de heredar la promesa, pero convencidos que eran peregrinos y extranjeros en esta tierra, textualmente lo dice Hebreos, la cual habitaron sin heredarla, pero creyendo que por la fe tenían como herencia algo mayor, una patria celestial. Eso lo dice en el versículo 16 del capítulo 11, que lo vamos a leer. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, si él sacrificaba a Isaac, ¿se cortaba la descendencia? No. De alguna manera Dios iba a hacer que hubiera descendencia a través de Isaac, porque era la promesa de Dios. Y esa es la fe de Abraham. Es una de las tantas escalones que fue recorriendo hasta alcanzar una fe plena a Abraham y de convertirse en un adorador, como somos en parte cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros hoy somos adoradores de Dios a través de la persona de Jesucristo, y más allá de las circunstancias que nos toque pasar, creemos y nuestra fe no debe menguar. Así que vamos a dar gracias al Señor por su palabra, porque terminamos a tiempo. Además, hoy tenemos bautismo. Padre Santo, Padre bueno, nuestro buen Dios, nuestro Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias porque pudimos avanzar un poco más en esta declaración de fe, porque hemos conocido la verdad de tu palabra, hemos conocido tu plan perfecto que ha sido elaborado desde antes de la fundación del mundo, Señor, para nuestra redención, cuando fue la hora que tú has fijado para nuestro llamamiento a salvación. Gracias, Señor, por Jesucristo, gracias por la cruz, gracias por su sacrificio perfecto en nuestro favor. Te pedimos que nos mantengas en la fe, Señor, que nos des la capacidad en nuestro corazón de aceptar tu voluntad y de aceptar que ella es buena, agradable y perfecta, más allá de cada circunstancia que nos toque pasar en la vida. Gracias por el ejemplo de Abraham, gracias por el ejemplo de todos los héroes de la fe, Señor, que hoy son un ejemplo para nosotros y un modelo a seguir. Te damos las gracias y te pedimos que continúes con nosotros bendiciendo el culto de principio a fin, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.